Hoy es 23/8 del 2024 y hoy estamos reunidas para narrar. La idea la vez pasada era armar una lista con puerta y todos los derivados, familia de palabras o lo que se nos ocurre con puerta, y armar un cuento. Entonces, va a empezar Susana Cataño a narrar el suyo, a ver qué. Bueno, lo que yo voy a contar ahora le pasó a Mariela cuando tenía 10 años. Era una nena muy alegre que vivía con sus padres y con los abuelos paternos en una casona muy grande, antigua, pero que estaba muy bien remodelada. Tenía una planta baja, un primer piso, y en ese primer piso tenía una escalera angosta, tipo caracol, que subía hasta el ático. Y en el ático había una puerta hermosa que realmente no parecía una puerta para un ático. Pero bueno, así estaba construida esa parte de la casa. Mariela era alegre, tenía un vínculo con la mamá muy hermoso, se querían muchísimo, la mamá le contaba cuentos y a veces la propia Mariela quería repetir esos cuentos y contárselos a la mamá. Pero cuando tenía 8 años, lamentablemente la mamá enfermó y muy rápidamente pasó a un plano distinto. A partir de ahí, Mariela comenzó a estar triste, muy triste, lo cual era absolutamente esperable. La abuela se hizo cargo de ella y el abuelo ayudaba en lo que podía, y el padre siguió trabajando. Pero Mariela, que era muy conversadora, charlatana y alegre, como dije recién, comenzó a hablar cada vez menos, estaba muy para adentro, y en la escuela la maestra también estaba preocupada y más de una vez llamó a la abuela para que charlaran acerca de qué poder hacer, ¿no? Pero bueno, claro, estaba todo, por supuesto, atribuido a la pérdida de la mamá. Fueron pasando los meses hasta que Mariela empezó a tener sueños recurrentes. Primero una vez cada tanto y después empezaron a ser cada vez más seguidos, donde la mamá la llamaba y la mamá le decía que la extrañaba y que quería estar con ella. Y Mariela se despertaba sudorosa, asustada, triste, hasta que una noche escuchó la voz de la madre como si estuviera realmente presente. Encendió la luz, se levantó de golpe, encendió la luz, pero claro, estaba todo como siempre, no vio absolutamente nada. Al otro día se animó a contarle al padre lo que había pasado y le dijo, mamá, anoche me habló. Mamá, ¿dónde está mamá? Mamá estaba conmigo. Y el padre le contestó lo que siempre se dice a los hijos en estos casos, que la mamá estaba en el cielo, que estaba con Dios, que él ya se lo había explicado y que solamente lo que había pasado era que tuvo un sueño. Bueno, Mariela no respondió nada, pero los sueños siguieron sucediendo, más calmados, y fueron pasando los meses, hasta que una noche volvió a suceder que escuchó un grito, como que la madre la llamaba a los gritos. Se volvió a levantar y vio una sombra. Encendió la luz y vio una sombra. Y de pronto bajó de la cama, se puso las pantuflas y decidió seguirla a la sombra. Pero la sombra iba muy rápido y cuando ella salió al pasillo, la sombra ya estaba subiendo la escalera angosta que daba al ático. Entonces Mariela decidió seguirla porque pensó que la mamá la estaba llamando, que la mamá quería que la siga, porque dijo, o se dijo a sí misma que la sombra era la mamá.
y empezó a subir esa escalera que el padre le había dicho que nunca lo hiciera sola, porque era una escalera muy peligrosa, muy chiquita, muy angosta, muy retorcida. Pero a todo esto, el Papa se había levantado porque había escuchado ruidos, que era el ruido que hacía la nena cuando abrió la puerta del dormitorio y todo eso. Y de pronto la ve como que está subiendo la escalera. Mariela, le dice, tené cuidado, ¿qué estás haciendo ahí? Ni siquiera encendiste la luz de la escalera. Está todo muy oscuro, ¿por qué estás en ese lugar? Pero Mariela no le respondió, como si no hubiera escuchado absolutamente nada. La puerta del ático hacía mucho tiempo que estaba con llave. Nadie entraba, eso se lo había explicado el papá a Mariela, que no era necesario ir ahí porque no había nada interesante. Pero Mariela siguió caminando, caminando, siguió hasta la puerta del ático y con la manita derecha toma el picaporte y abre la puerta y entra al ático. Abre una puerta que hacía años que estaba con llave. El padre corriendo detrás para tomar a la nena, ¿no? La nena entra y la puerta se cierra a sus espaldas. El papá inmediatamente llega y con la mano toma el picaporte y abre la puerta o quiere abrir la puerta, pero la puerta está con llave. Bueno, como dije al principio, esto le sucedió a Mariela casi 2 años después de la muerte de la mamá. Ya tenía 10 años. Y hoy en día tendría que tener 17 porque pasaron 7 años y desde ese momento, a pesar de las búsquedas incansables de su familia y también de la policía, porque después se habló con la policía, nunca nadie supo más de Mariela. Ay, qué bonito. Bonito, pero claro, medio, es Medio siniestro. medio siniestro, sí. ¿Cómo le pusiste? La puerta del ático, ponele. Medio de ciencia ficción, porque Sí, evidentemente, qué sé yo. pero eso es verdad. No, Ah, es no. un invento. Lo que pasa, Cris, que cuando vos das una consigna, Sí, al se te otro viene. día o al otro, yo me acuesto a la noche y me viene el cuento entero. Claro, Lo que pasa es que claro, después dejo pasar los días, ¿no? Bueno, claro, claro. Bueno, yo ahora, espera que, silenciate, porque si no, no me sí. aparezco yo. Porque como puse para que vernos grande, no va. Había llegado temprano al encuentro esa mañana. Un encuentro de arte que se hacía en medio del campo. Pero como lo habían invitado tanto y Pablo trabajaba en televisión, lo primero que pensó es grabar unas entrevistas y mostrar las artesanías, cuadros, eh, eh, pinturas que iban a hacer, eh, no solamente, sino que iban a trabajar también tallado en madera y tallado en metal. Y trabajos también en vidrio, que le llamó mucho la atención el flyer que había puesto su gran amigo para invitarlo. Pero claro, quedaba del pueblo más de 30 kilómetros y él se levantó temprano, tomó su cámara, su micrófono, todos los elementos y su parlante para poder ir y hacer la entrevista para televisión. Él lo iba a presentar en los dos programas que él participaba. En Neuquén era la capital de Neuquén, era la televisión oficial que presentaba. Bueno, resultó que era tan temprano que encontró la tranquera cerrada, pero la tranquera estaba solamente puesto así nomás la traba y él pudo entrar con el auto, estacionarse cerca de el gran, el gran portón de madera que se veía, ¿no? Se acercó, se bajó y lo primero que hizo, tomó una mano de metal antigua que había y golpeó. Pero sonaba vacío y nadie la abrió.
Y dijo, bueno, como es tan temprano, me quedo sentado dentro del coche. Pasaron varios minutos hasta que llegó un hombre a caballo que le venía a dar la bienvenida. Y le dijo, usted vino muy temprano, esto empieza a las 8 y son 7:15. No, dice, pero yo vengo de lejos y bueno, me atreví a venir. Bueno, no hay problema. Sacó una llave enorme y le dijo, esta llave es muy antigua porque esta puerta es también muy antigua, el lugar es antiguo. Dice, esto es de este metal, ya no se hace más, se hace común, pero esto, dice, no, no, esto es una mezcla de plata con platino, dice, no existe ahora esto. Bueno, abrió la puerta, hermosa, el lugar, y él se quedó impresionado, era un tipo de catedral. El Señor le dijo la iglesia de San Roque, pero realmente era como una catedral, tenía frescos en el techo, tenía todos unos cuadros antiquísimos que él se estuvo evaluando y se asombró de la antigüedad que tenía. Y no había olor feo, sino que se ve que la mantenían. Lo llevó a través de un pasillo largo y llegaron a una especie eh, de cocina. Había tres mujeres que estaban haciendo café. El olor a café lo animó un poco y dijo, yo no desayuné hoy. ¿Puedo pedir un desayuno y lo pago? Sí, cómo no, dijo. Le habló a una de las señoras que se lo sirvió, pero no le dirigió la palabra. Y él la miró, lo miró a él, lo que le indicó le sirvió, la media luna también, y se sentó a tomarlo. El campesino dijo, si me permite, ya enseguida vengo y lo termine de tomar, que ya lo voy a conducir donde están los artesanos. Se sentó y tomó tranquilo la merienda, pero le pareció extraño que nadie le dirigía la palabra. Sí lo miraban como observándolo, pero nada más. Le habló, pero nadie le contestó. Cuando el campesino regresó, ya él había terminado, así que lo condujo por unos pasillitos más chiquititos y finos y oscuros hasta que llegaron a un cancel de metal que estaba abierto. Y de ahí a una puertita más pequeña y salieron a un patio enorme, que era de tierra, por supuesto, y había algunos monjes apostados en un rincón que estaban dialogando, se ve que organizando, porque se dio cuenta después, y había varios artesanos que estaban trabajando. Algunos tallaban la madera, otros pintaban al óleo, otros estaban con acuarela, otros estaban trabajando con el vidrio, pero ya estaban pintando sobre vidrio. Y, y un señor que estaba golpeando sobre metal, armando un enorme, enorme cara de oso. En ese momento se acerca el paisano y le dice, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué extraña es esta gente? No, no es extraña. Es una comunidad de sordos. Y no aprendieron a hablar ni tampoco saben escribir. Lo que, lo que hacemos es hacer este encuentro, que va a venir mucha gente. Usted va a ver que a partir de las 9 que pensamos en empezar a presentar a cada uno de los artesanos, va a venir mucha gente que yo invité y que sí, que ya me dijeron que van a venir, porque la idea es recaudar fondos para llamar a gente que venga a educarlos, gente que venga especialista en sordos, que les enseñe a hablar y que les enseñe a escribir en braille, porque no saben, no saben. Bueno, ahí medio como que se quedó, ¿no? Se quedó asombrado. Eh, Cuando llegó a las 9 y él había pedido permiso para grabar, dijo, ¿cómo no? Se acercó el locutor y dijo, yo voy a organizar el evento, así que usted me dijeron que es el locutor que viene a grabar
para un programa. Sí, no, para dos programas en realidad. Me dice, viene bien que usted nos difunda. Y así le fue presentando a uno, a otro, hasta que apareció el, el cura a cargo de la iglesia. Y él le dijo que ya no sabía qué hacer con este grupo, porque eran muy cerrados y necesitaban ayuda. Y él prometió, el locutor, prometió que iba a estar dentro de sus posibilidades hacer una gran difusión, no solamente por televisión, sino también hacerla por internet en todas los lugares que a él se le iban a ir ocurriendo. Tal es así que terminada la exposición, todas las artesanías que tenían no se vendían. Lo único que había era una especie de confitería para que la gente comiera, los presentes comieran. Había panchos, salchichas, calentitas, había unas tortas, había unos sándwiches de miga, había otros sándwiches con carne para poder comer, que con eso algo iban a hacer. Pero después se pasó a la gorra y la gente que estaba presente, todo puso dinero. Y después él explicó para qué era, para comprar todos los alimentos para las artesanías que ellos tenían que hacer porque no lograban. Y lograr que alguien con vocación de docente se viniera a quedar al lugar, que había dos albergues muy cercanos que iban a prestar sus habitaciones para poder recibir a esa gente voluntaria que quisiera estar con estas personas alguna vez por semana. Cuando se retiraron, él se fue muy conmovido por esto que vio y estas artesanías. Y también las puertas tan raras que fue sorteando, que les parecieron realmente, y entonces le dijeron que ese lugar era del siglo XVIII y que había estado abandonado hasta que ellos, los curas párrocos del lugar, cercanos, de dos iglesias cercanas, empezaron a arreglarlo, a pintarlo y a componerlo. Y varias personas que estuvieron solucionando los problemas que había de humedad en los cuadros y en el techo, en los frescos que había en el techo. Así que él más conmovido se fue de todo esto que habían hecho, ¿no? Todo este arreglo y la gente. Que los únicos que se acercaban cada tanto eran artesanos de Neuquén que venían a ayudarlos para que ellos aprendieran otras técnicas. Era lo único que había conseguido el cura párroco de ahí. Y que ahora había que dar un puntal, un puntapié inicial para este proyecto que él consideraba que iba a ser muy difícil. 15 días después ya estaba todo organizado para que la gente empezara a educarse y empezara a escribir. Bueno, se llama Detrás del portón y bueno, es lo que me salió. Está cerrado, no te escucho. No, te decía que muy bien, que fíjate las ideas que se van ocurriendo, A ¿no? mí se me Ah, ocurrieron y lástima después, bueno, ahora lo va a escuchar esta chica Clarita, que es especialista en sordos. Yo, cuando lo escribí y lo pensé, no pensé en ella para nada. no sabía que era especialista en sordos ella. Sí, ella es profesora de sordos y se jubiló de eso, estuvo trabajando en escuelas. Mirá vos, mirá, mirá. Sí. Y mira Para mí que todo ese lenguaje de los sordos me resulta tan como imposible de aprender, ¿viste? sí, Pero sí no debe. aprende. Yo tuve un alumno en el profesorado eh, que ella se acercaba y para los exámenes yo le daba el tema, la temática y todo, y la familia, no sé quién era de la familia, le leía los libros y ella estudiaba lo que tenía y daba los exámenes orales. Pero después empezamos a ver que habría que hacerlo por escrito. Y entonces ella sabía escribir en braille, sabía escribir Ajá. en braille.
Y te digo que dos personas se prestaron para hacerle las traducciones, ¿viste? De los libros. Pero la chica era ciega entonces, sí, leía en braille. Sí, era sordo-muda. No, era sordo-muda. Y entonces el braille, ¿para qué? Y porque ella te tenía que, hablaba, sabes cómo había aprendido a hablar, pero tenía que estar prestando mucha atención, porque se le escapaban las letras cuando hablaba. Sí, es horrible, pobre gente, Y ¿no? La sí, verdad que... bueno, nos vamos y volvemos a entrar, que vamos a charlar de otra